eh, gloria a Dios, me había olvidado que yo tenía que poner a grabar, perdón. Habla de restitución de una forma extraordinaria. Si el pueblo hebreo celebra la creación, el inicio del primer hombre que fue creado por Dios, y es un día como hoy. Es maravilloso, es maravilloso. Y hoy arrancamos, y yo entiendo por el Espíritu que el Señor va a ir dándole la forma a este espacio para compartir. Básicamente entiendo que es un espacio de revelación, es un espacio de compartir revelación. Y también sé que vamos a interactuar, va a haber personas que durante el transcurso del taller me van a compartir cosas nuevas que el Señor les va revelando, y este va a ser un buen espacio para que las compartamos, para que las demos a conocer. Yo entiendo que por ahí viene, ¿sí? Para mí es un enorme compromiso, el Señor lo sabe, por eso tengo así como, wow, creo que estaba como con más nervios y más expectativas y más deseos de arrancar que capaz muchos de ustedes. En el 2016, cuando estaban terminando las Olimpiadas en Brasil, el Señor nos dio una revelación y fue como muy firme, diciendo que nos daba 4 años para cambiar nuestra forma de pensar, que nos teníamos que desarrollar en la mente como competidores olímpicos, pero no como cualquier competidor olímpico, sino el Señor me hacía entender como competidor olímpico japonés. Nosotros sabemos que hay algo que tienen los japoneses, y es como la pasión por la calidad en lo que hacen, con la sistematización con la que hacen, la perseverancia con la que hacen las cosas. Y eso es lo que el Señor nos dijo. Y particularmente la persona argentina es como salga, ¿sí? Hay un dicho en Argentina que dice, lo atamos con alambre. Eso quiere decir como hacemos una cuestión así como provisoria y le damos para adelante. Y a veces eso provisorio queda para siempre y queda mal hecho, porque eso no es lo que corresponde. Entonces, como que una de las formas de pensar era esa, entre otras, las que había que cambiar. Nada improvisado, nada atado con alambre. El Señor quería porque nos anticipó en el 2016, el Señor dijo, hasta las próximas Olimpiadas tienen tiempo de cambiar esa forma de pensar. Y eso es arrepentimiento. Y si hubiese sido todo correcto, era en el 2020, junio del 2020. Y casualmente, y no casualmente porque en el Señor no existen las casualidades, las Olimpiadas del 2020 iban a ser en Japón. De hecho, se hicieron en Japón, pero mire qué bueno fue el Señor, porque se hicieron hace muy poquito. Vieron que decía el logo Olimpiadas 2020, pero se hicieron en el 2021. Parece una cosa de locos, pero el Señor fue bueno y nos dio un poco más de tiempo. Eso me hacía pensar hoy, cuando yo estaba apuntando detalles y preguntándole al Señor. Entonces el Señor me hizo entender que lo primero que yo tenía que compartirles era las revelaciones, cómo es que el Señor nos ha ido llevando hasta esta temporada. Y si bien uno no entiende todo, porque dice que los entendidos vamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta alcanzar el día pleno, pero tenemos que ir en aumento. Esa tiene que ser una de las metas de los hijos de Dios, ir teniendo un mayor entendimiento, una mayor luz, una mayor posibilidad de caminar en la revelación que el Espíritu Santo nos dé. Entonces,
no sé, personalmente yo me inquieté mucho a partir del 2016 y empezar, Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Y soy alguien que escribe mucho lo que el Señor me va dando como instrucciones, y yo las tomo. Tengo cuadernos del 2000, desde el 2000 vengo, porque el Señor me empezó a instruir desde el 2000. Tengo registros desde el 2000, bastante sistemáticos. Y de golpe agarro un cuaderno cuando el Señor me dice este cuaderno, y lo abro donde Él me dice, y me encuentro cosas tremendas que Él me ha inspirado a escribir. Entonces, si usted no lo hace, le animo a que empiece a escribir, empiece a registrar, porque el Señor dice, escribe la visión. Y en otra parte dice, por ahí tarda, pero aunque tarde, va a suceder, va a suceder. Y esto de tener los registros está muy bueno, porque de repente uno toma el cuaderno y dice, wow, esto lo dijo el Señor y ahora se está cumpliendo. Así que ese es uno de los tips que yo le animo, le estimulo, y una tarea que voy a dar hoy para la próxima es precisamente escribir. Entonces el Señor nos habló de cambios y nos esperó hasta el 2021, hasta hace poquito. ¿Qué sucede en el 2020? Todos sabemos. El Señor intervino, el enemigo y el sistema de este mundo diría, ¡ay, qué desastre la pandemia! Pero el Señor intervino y nos habló de Noé, nos habló del tiempo del arca, de cómo se tuvo que preparar, de que hacía falta una limpieza, un cambio de funcionamiento en el sistema. Eso pasó en el tiempo de Noé, y nos hizo mirar sistemáticamente los días. Yo nunca me había percatado que habían sido 1 año y 10 días desde que comenzó el diluvio hasta que Noé pudo volverse a bajar del arca. Entonces, ¿cuántas cosas que uno, personalmente yo las tenía como, sí, en Noé, 40 días y 40 noches llovió, el diluvio, todo se fue llevado por las aguas, pero nunca me había detenido a mirar cuánto tiempo eso le tomó. Y en ese análisis y en ese estudio vimos que el 9 de mayo de este año correspondía como al fin, desde que había comenzado el diluvio, el año, el 2020. No tengo la fecha del registro de cuándo, pero sé que nosotros nos detuvimos a estudiar. No lo miré de nuevo porque hoy no lo iba a compartir, pero estoy tratando de ordenarle cómo es que el Señor se ha tomado el trabajo de llamarnos la atención, de ir siendo sistemático y de irnos remitiendo a sus tiempos. Al Señor no le importaba que las Olimpiadas estuvieran programadas para el 2020. En lo personal, para mí fue tan tremendo que me lo hablara y que después se suspendieran y que después se desarrollaran ahora, después de mayo, que digo, wow, Señor, sos realmente maravilloso. Entonces, a partir del 9 de mayo, el Señor, nosotros, y lo hablamos también en otro taller, cuando el Señor le dice a Noé que ya, o sea, que puede bajar del arca, Noé levanta un altar, y es maravilloso, eso está en Génesis 9, ver cómo dice la palabra que el corazón del Señor se alegró porque olió, o sea, le llegó a él el aroma del reposo. Ese altar de Noé soltó un aroma de reposo. ¿Por qué? Había pasado 1 año y algo sobre el agua, todo para él era desconocido. 1 año y 10 días de incertidumbre, de no saber lo que sucedía. Creeríamos que de incomodidad, porque no era su hábitat. Él era un hombre de desierto, si bien había construido el arca. Estaba en un ambiente de incertidumbre, de desconcierto, de no saber lo que venía. Baja, levanta un altar y reposa. Entonces, desde ese día, el 9 de mayo, el Señor, si bien se anticipó, pero nos viene hablando reposo, reposo, reposo.
Ese es un cambio de mentalidad que tenemos que hacer también, aprender a entrar en el reposo. Y eso es algo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Si usted lee el libro de Hebreos, Él le dice, no sea que ustedes cometan ese pecado de prevaricación de que no puedan entrar en el reposo. Porque dice, eso desató mi ira. Yo me enojé con esa generación. De hecho, sabemos cómo terminó esa generación, que no la pudo entender. Ellos estaban con una mentalidad de esclavitud y de a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque el esclavo siempre está haciendo algo, porque le parece que si hace, va a tener un rédito, porque ya está estructurada su mente así. Nosotros no literalmente no estamos bajo un régimen de esclavitud, pero si revisamos de qué todavía somos esclavos. Entonces son muchos los cambios que demanda el cielo para poder entender la resurrección. Por eso es que sé que el taller comienza hoy y no sé cuánto nos va a llevar, porque el Señor lo que Él me hacía entender es que tiene que trabajar fuertemente en nuestra forma de pensar para que luego funcionemos como hijos de resurrección. Porque ya Él murió y resucitó. Y en la cruz dijo, consumado es. Chau, se terminó todo lo que había que hacer. Se le puso, digamos, el sello y el moñito cuando Él dijo, consumado es. De ahí en más, somos nosotros los que tenemos que empezar a accionar, a entender y a vivir todo lo que Él preparó para nosotros. Este es un gran desafío, porque nosotros tenemos una mente natural, si bien la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pero ¿por qué no funciona la mente de Cristo en nosotros? Evidentemente hay cuestiones que las tenemos que revisar, replantear, reconfigurar, y para eso el Señor se tomó el trabajo de detener el planeta, que ya llevamos 1 año y 8 meses, en los cuales desestructuró el sistema. Es maravilloso, hermano. Yo me pongo a pensar y digo, es impresionante. No hubo aeropuertos, no hubo aviones, no hubo sistemas económicos. ¿Quién podía haber hecho eso? El sistema, el hombre común dice, ay, originaron este virus. Perfecto, pero el Señor, todo lo que el hombre piensa para maldición, Él lo toma y lo revierte y lo usa para bendición. Yo sé, hay algo que entiendo, es que el Señor quiere que miremos claramente que no somos de este mundo, porque lo hemos dicho muchas veces. El punto es que hay como un problema entre lo que decimos y lo que realmente vivimos. Y lo digo por mí, porque soy la primera que estoy con la cabeza puesta para que realmente se me sacuda todo lo que se me tenga que sacudir, se caiga, se rompa, se deshaga, porque yo quiero vivir en plenitud la vida de Cristo. Él la he vivido a pinceladas, la he vivido como en pantallazos. Y ahora le voy a compartir algo que nos pasó con una amiga que no sé si está por ahí, pero si no está, ya va a estar. Decidimos hacernos un retiro. Mire, yo esto se lo recomiendo al que pueda. Cada tanto tómese un retiro con el Espíritu Santo. Y si puede, vaya a un lugar que sea lindo, que usted disfrute, pero vaya para decir, Señor, me quiero meter con vos, quiero que me reveles, quiero algo, quiero más, tengo hambre y sed de ti. Hicimos eso, y ahora le voy a compartir la pantalla para irle mostrando lo que nos pasó, porque estamos hablando de revelación. A ver, compartir pantalla, aquí estamos. A ver. 3-4 segundos de diferencia de que la compartís. Cuando se vea, ustedes me hacen así y yo ya voy a saber que empezaron a poder ver. ¿Están pudiendo ver?
De pie Bueno, se ve fantástico. perfecto. Gracias. Esto fue algo que el Señor nos reveló. Resulta que en ese retiro nos fuimos para entender un poco más sobre el espíritu, que un poco era la meta, y ocurre que estuvimos buscando, preguntando, muy inquietas, y de golpe entendimos que nada, que el Señor nos hizo entender que teníamos que reposar. Así que fuimos a caminar, fuimos a comer, y nos fuimos adoramos un rato antes de ir a dormir, y nos fuimos a dormir. Eran las 4:05 de la mañana, y yo empecé como un sueño, a las 4:05 me desperté. Yo venía soñando, y le voy a ir mostrando las imágenes, que yo entraba de golpe como en una estación de subte muy vieja y muy oscura, busqué una foto más o menos. Yo entraba en esa estación y lo primero que veía era un cartel que tenía, a ver, acá, que tenía, vieron los carteles luminosos y me mostraban como esto, como engranajes de reloj. Pero resulta que yo me di cuenta que los engranajes grandes no conectaban con los chiquititos, como que había espacios vacíos que no le permitían funcionar. Entonces yo quiero entender, y cuando quiero entender y como que me detengo a mirar, me apagan la luz y se corta el... Entonces busco otra pantalla que empiezo a ver algo también, y tac, y me la apagan y me la apagan. Entonces yo empiezo a ir como para el fondo, como si acá empecé a ir para allá, y todas las luces se empezaron a apagar. Cuando llego al final, yo me doy miro que hay un abismo para allá, no había más vía. Y yo me sentí como diciendo, acá, esto es como diría en Argentina, una truchada, esto es mentira, van a hacer que la gente se suba al tren y se precipite. Y yo estoy pensando en eso y como angustiada, y esto lleno de gente. Como en eso estoy como desesperada, y escucho una voz que me dice, les robaron. Y ahí me desperté. Eran las 4:05 de la mañana, y yo dije, wow, nos robaron, porque estábamos en una cabaña. Fui a mirar, prendí las luces, nada, volví a la cama y dije, Señor, quiero que me expliques qué es esto. Y nada, tuve bastante guerra después de eso, me costó dormir, pero bueno, a la mañana, y esto se lo comparto para que usted cuando pueda, y si es que no lo hace ya, seguramente que sí, porque los hijos, acá hay gente muy madura que vive en las dos dimensiones. Cuando el Señor nos revela algo, yo entendí y aprendí, lo he puesto en práctica y ha sido muy eficaz. Cuando ya me despierto, bueno, anoto el sueño, pido una revelación, a veces pido una palabra puntual, pero también después no siempre, pero muchas veces he hecho y ha sido eficaz. Yo me pongo a orar, me pongo a adorar, y yo entro en el sueño. Digo, Señor, si tú me revelaste eso, cuando yo sé cuando son sueños de Dios, cuando son sueños de revelación, le digo, si tú me revelaste, Señor, yo quiero ahora que yo estoy consciente, y que contigo y con el Espíritu Santo me empieces a explicar. Y es como que yo vuelvo a activar el sueño. Entonces, hicimos eso, pusimos música de adoración, y dije, Señor, yo voy a esa estación y digo que quiero, porque el que vino para robar, matar y destruir es el enemigo. Entonces dije, quiero que me devuelva. Primero quiero saber qué me robó y que me lo devuelva. Y empezamos a adorar. Y entonces de golpe yo dije, salgo de esa estación, y es como que de golpe yo veo otra estación. Y ahí está más o menos una imagen parecida. Era una estación de tren súper moderna, con muchísima luz, espectacular. Y de golpe yo ya me veo ahí, dije, gloria a Dios, salí de ese lugar oscuro y de ese lugar que no va con rumbo a ninguna parte. Pero ahora yo quiero que el enemigo me devuelva lo que me robó. Y empiezo a entender que lo que nos había robado era, y esto fue por instrucción del Espíritu Santo, era esas conexiones del Espíritu. O sea,
los engranajes grandes como que estaban bien, pero los pequeñitos estaban los grandes estaban robados. Y el Espíritu Santo me hizo entender que eran traumas de la infancia, situaciones de pérdida de conocimiento, eh, cuando le hacen bullying a los chicos, bueno, toda una serie de tal vez cosas chiquitas, cuando dicen, no, si no es para tanto. Eso es como que te sacan esos engranajes pequeños. Y lo que hace es que no puedas funcionar en el tiempo de Dios, no puedas funcionar en el diseño perfecto, tu espíritu es como que está menguado. Entonces, cuando yo lo entiendo, porque lo entiendo por el espíritu, lo empiezo a ver, veo nenes violados, violentados, en las calles abandonados, y era, mira hermano, yo si le digo que fue una angustia, fue llorar, fue verlos. Yo le agradezco a Dios porque no padecí eso, ni el abandono, ni abusos. Tuve una infancia bastante linda. Entonces, para mí era difícil poderlo vivenciar, pero el Espíritu Santo permitió que lo vivenciara. Entonces fue simplemente decir, diablo inmundo, porque entendí lo que le tenía que reclamar. Y yo empecé a reclamarle, porque yo estaba parada en esta estación, ya había salido de abajo, y le digo, me devolvés, pero primero me devolvés a todos los que están abajo. Y es como que yo vi que empezaron a salir, salían y salían personas, impresionante, y gloria a Dios, mira hermano, bien. Entonces empezamos simplemente a adorar después, adorar y adorar, y entonces dije, y no viene un tren que no va a ninguna parte, sino el tren de la eternidad en el que nosotros entramos y podemos ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, porque hace unos años el Señor nos reveló eso también, que el tiempo, o sea, el tiempo es para nosotros, porque Dios es eterno, la eternidad lo habita, pero que había como una vía de tren y nosotros podíamos ir al pasado o ir al futuro de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos quisiera orientar a desarrollar o a deshacer, lo que entendiéramos y lo que el Espíritu Santo nos guiara. Entonces, como yo lo entendí y vi acá, me acordé de eso, dije, el tren. Entonces, nada, cuando veo, o sea, ¡pah! Y era impresionante eso. Pero lo maravilloso, ¿sabes qué fue? Que nosotros teníamos en la computadora, justamente era esta, pusimos música de adoración, que tenía como un fondo de pantalla como de un monte así, y de golpe la música siguió, pero la pantalla se puso toda oscura y empezó una luz como esta, así, pero se movía por toda la pantalla. Y estuvo así como casi 5 minutos, hermanos. Y no podíamos, era una cosa tan poderosa, porque se movía sola así, y el Señor nos hizo entender que eso es ser hijos de la luz. Mire, acá me faltó la H, la I de hijos. Hijos de la luz, o hijos de resurrección. No, ya no tenemos este cuerpo, no tenemos, somos luz, pero somos como esa luz del láser, o la luz del cable siempre me olvido del cable de fibra óptica, que va y viene y se descompone en todos los colores. Fue impresionante, fue impresionante. Después de eso yo fui a la computadora, porque después se reseteó. La miré y miré el video que habíamos estado mirando y no tenía nada de eso. No tiene esa imagen todo el video. Así que eso fue revelación y yo, la verdad, me sirvió porque, digo, de eso se trata. Pero ¿qué le digo? Lo vivimos ahí, al otro día volvimos y estamos como tratando de permanecer, pero todavía yo estoy en esa lucha. De repente vuelvo a estar acá, en el sistema, con las cosas cotidianas y reaccionando desde el alma, reaccionando desde el hábito, desde la costumbre. Entonces, y usted se dará cuenta que yo estoy hablando de resurrección,
como la resurrección en el espíritu, ¿sí? Para vivir en el espíritu, ¿sí? Porque vamos a resucitar todos, después que morimos físicamente, el cuerpo se vuelve a la tierra, y en el día del Señor vamos a resucitar, dice la Biblia, todos, pero no estamos hablando de eso aquí. Por eso es que yo arranqué un poco por acá, porque esto tiene que producir primero un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, porque si no va a parecer que todo lo voy a remitir a si está enfermo, a si se va a morir o no se va a morir. Esa muerte, ya vamos a hablar de esa muerte, de la muerte física, en otros encuentros. Hoy yo lo que quería es hablar de revelación y hablar de la resurrección desde la revelación del Mesías, de Jesucristo. La otra vez yo di un taller también y hablé un poco de resurrección. Sé que es un tema complejo de explicar, por eso yo no puedo hablarlo desde otro lugar que no sea desde la revelación, porque se nos tiene que revelar, ¿sí? Porque es volver a nacer, como le dijo, como Nicodemo, que fue y preguntó, y el Señor le dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino. Y entonces él dice, pero ¿cómo? Y yo ya soy grande, ¿sí? Entonces, si no hay un cambio en mi mente, es difícil comprenderlo. ¿Mm? Por eso yo puse hijos de resurrección, hijos de luz, hijos de luz. Y fue muy valioso esto que el Señor me mostró, porque ahí entendí lo que va a significar o lo que significó la resurrección de Cristo, que de repente Él estaba y pasaba por una pared y aparecía y desaparecía, y estaba y no lo reconocían, porque tiene que ver con lo multidimensional, tiene que ver cómo es la luz. La luz se fragmenta en diferentes colores y a su vez produce un movimiento y va a una velocidad impresionante. De eso se trata resucitar en Cristo. Voy acá, que tenía esta filmina. Primero yo tengo que saber que soy hijo, pero eso también, como que ya todos lo tenemos asumido. Pero ¿sabe qué me pasa a veces? Que escucho gente cristiana que dice, mire siervo, oiga sierva, usted siervo, y a mí me hace tanto ruido, porque el Señor se encargó de decir, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe, no tiene idea de lo que está haciendo su Señor. Y dice, los voy a llamar amigos, para que entiendan que les voy a contar secretos. Pero en Deuteronomio 29:29 dice la palabra, los misterios son de Dios, y la revelación, o sea, la revelación de esos misterios, es de los hijos y de los hijos de los hijos para siempre. Entonces yo entiendo que más que amigo, nos conviene entendernos y sabernos hijos de Dios, porque el hijo hereda, el hijo tiene la genética, el hijo tiene documentación, el hijo tiene legalidad. Y el Señor envió a Jesucristo para que nosotros a través de Él vayamos a formar parte de su familia, seamos hijos. Así que, hermano, si usted todavía en algún momento se le aparece esto del siervo, recuerde, no nos conviene más. Llamémonos hermanos, y eso es bueno. ¿Por qué seríamos hermanos? Porque tenemos un Padre en común. En Juan 1, del 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creemos en su nombre. Acá esa es la condición. Todos entonces somos hijos, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Mire qué tremendo, sino de Dios. Esto es indiscutible, ¿sí?
Y en Dios estábamos desde antes de la fundación del mundo. Somos en Él somos, en Él nos movemos. Ese tiene que ser nuestro hábitat natural, permanecer en Cristo. Resurrección, volver a vivir. Y yo acá puse revelación sueño, porque hace 2008 creo, el Señor me mostró en una revelación que había 2 ancianos conmigo y ellos estaban re felices porque decían, yo morí, yo morí. Y estábamos ahí para un entrenamiento, yo tenía, y dijeron, bueno, ahora vamos a orar. Yo esto ya lo compartí, pero sé que acá hay personas que no estaban. Y bueno, cuando dicen vamos a orar, yo digo, uy, ¿cómo se orará aquí? Se orará de rodillas, se orará tirado en el piso, como que me puse a pensar y en eso yo como que me levantan para arriba y llego cuando estaba Jesús, pero entre que me van levantando yo miro para abajo y veo mucha gente que se pone de rodilla en una de esas sillas plásticas que hay en los estadios o en los locales grandes y se ponen así de rodillas y empiezan, Señor, te pido que... y suena mucho ruido, mucho griterío. Y yo llego y Jesús me mira y hace así, y mira para abajo y me mira, y yo me empiezo a sentir re avergonzada, y lo miro y miro para abajo y digo, wow. Y él me vuelve a mirar y yo entiendo en esa mirada que me dice, si se callaran, yo podría hablarles. Y yo sentí una vergüenza porque digo, ¿cuántas veces yo hice lo mismo? Me meto para orar y le traigo y le empiezo a contar como si él no supiera. Mira, hermano, no pierda tiempo contándole a Dios lo que a usted le pasa, porque lo único que hace cuando le cuenta es que le está dando toda la data al enemigo, porque él es sordo. Él nos puede meter ideas, pero él no sabe lo que pensamos. Si yo tengo, por eso aparecen las lenguas del Espíritu, para que yo me comunique con el Señor, él no se entera. Pero mucha gente lo que hace, se pone a orar y le cuenta, hace el noticiero, y el enemigo dice, está, registra, esta a veces ora en lengua, a veces profetiza y mira ahora lo que está diciendo. Y entonces después me pasa la factura y me dice, vos dijiste tal cosa, tal otra, tal otra. No pierda tiempo. Cuando usted vaya a orar, métase con el Señor y si no le vienen, haga silencio. Mire, estar en la presencia del Señor en silencio, contemplando su persona, su presencia, su amor, es lo más maravilloso. Y nos cuesta mucho porque a todos nos gusta hablar. Además tenemos ese hábito, ya costumbre. Si vamos a un lugar, algo hay que decir. Mire, hermano, eso es una muy mala costumbre. Si no tiene nada que decir, no hable. Y con el Señor, si tiene que decir, porque está muy apesadumbrado, porque su alma está congojada y le pasó algo, comience a hablar en lenguas, para que el enemigo ni se entere de lo que está pasando. Y van a suceder cosas impresionantes, poderosas. Entonces cuando, siguiendo con el sueño, yo llego abajo y los ancianos, hay uno de este lado y uno atrás y dicen, estoy feliz, yo morí, el otro también. Y yo digo, wow, yo no oré, no tengo idea, no sé si morí. Y desde ese día me metí en un ayuno y en oración para preguntarle, dije, Señor, yo no voy a salir de esta hasta que no sepa si yo morí y aprenda a orar. Y fue maravilloso porque el Señor me hizo entender que ahí, que moría, que estaba muriendo para resucitar. De eso se trata también. Las experiencias son personales. Probablemente usted haga algún proceso muy particular, pero métase con el Señor y pregunte, quiero saber si morí. Quiero saber si hay cosas en mí que todavía no mueren para que resuciten. Y quiero saber si hay cosas muertas que necesitan resurrección. Esto es personal, es individual, porque Cristo fue a la cruz solo. Pero antes de ir a la cruz, Él pasó el mayor proceso y eso fue Getsemaní. Esto, hermanos, es Getsemaní. Yo no voy a resucitar si primero no voy a Getsemaní. Y el Getsemaní es rendir
por completo mi voluntad. Eso fue lo que hizo Jesucristo en el Getsemaní. Él quería que le pase, porque él sabía lo que venía. ¿Quería? No. Él no quería pasar ese proceso tan duro. Entonces, pero él dijo, bueno, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Y allí estuvo solo, recuerde eso, hermanos. Él le dijo a 2 amigos, ayúdenme, porque la verdad estoy angustiado hasta la muerte. Y dice, yo voy a ir más allá, y ustedes, por favor, intercedan, ayúdenme. Fue, dice que vino a la hora siguiente, estaban durmiendo. Dice, pero no pueden 1 hora. Volvió a ir, sucedió lo mismo, 3 veces. Y dice, listo, ya está. Entonces, hermanos, es importante que entendamos que la muerte es un proceso individual, es un proceso personal, pero es hasta poder rendir mi voluntad. Mi voluntad. Y muchas veces voy a tener que rendir mi voluntad en beneficio de otros, no mío. Porque es otra de las cosas que el Señor me viene hablando muy fuerte. Y dice, se trata de mí, dice el Señor, no de vos. Se trata de Él, no de mí. Se trata de Él, no de mí. Hay mucho egocentrismo, hay mucho egoísmo, mucho ismo dando vueltas. Y hemos estado acostumbrados porque venimos de haber vivido en una sociedad que se ocupa todo de nosotros, como mejor mi cuerpo, como mejor mi aspecto, como junto finanzas, como todo mí. Y el Señor dice, no, se trata de mí. En el Getsemaní se trató del Padre, no lo que quería Jesús. Hijos de resurrección caminan en la revelación del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Hermanos, esto es maravilloso. Por eso necesitamos al Espíritu Santo activo totalmente. Otro tips, cuando usted se vaya a la cama, dígale al Espíritu Santo, por favor, aconseja mi conciencia. Saca, si mi conciencia tiene áreas cauterizadas, por favor, despiértala. Porque por las noches aconseja mi conciencia, pero también habla de conciencias cauterizadas. Entonces, por más que venga, si no está desarrollado en mí el espíritu de consejo, que es una de las lámparas, de los 7 espíritus, de las 7 lámparas, uno es el espíritu de consejo. Y el espíritu de consejo está contrapuesto contra el orgullo, contra la vanidad, contra la vanagloria. Si eso opera en mí, el espíritu de consejo, esa luz no se prende, porque yo ya lo sé, si yo lo estudié, si ya lo aprendí, entonces no me puede aconsejar. Si algo de eso queda, que se muera para que se resucite y se prenda la lámpara del espíritu de consejo y yo tengo un espíritu aconsejable, y entonces el Señor me va a empezar a visitar, le va a empezar a hablar a mi conciencia y me va a empezar a reestructurar en mi manera de pensar. Es mejor que lo haga cuando estoy dormida. Porque si yo tengo un montón de resabios y de costumbres y de cosas que me dan vuelta, voy a mezclar y va a ser más largo el camino de poder entrar verdaderamente a funcionar en el espíritu. Nacidos de nuevo, del agua y del espíritu. Eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Vieron que la palabra dice, dejen a los niños que vengan a mí porque el reino de los cielos es de ellos. ¿Por qué de los niños? Porque venimos del reino. Nosotros somos creación de Dios y estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando recién venimos, cuando recién nacemos, antes que se llene nuestra cabeza y nuestra alma de información y de todo lo que le va impidiendo operar al espíritu, los niños son totalmente ciudadanos del reino.
Por eso es importante que lo entendamos, para que los escuchemos, para que observemos, para que cubramos sus vidas, no desde la religión, sino desde la verdad, desde Cristo. Pero nosotros, que ya se nos pasaron algunos años, que ya Grecia se infló en nosotros y nos tiró un montón de información, que ya comimos bastante del árbol del conocimiento, ¿sí? Y se nos quedó bastante lejos el árbol de la vida, necesitamos morir para nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu, dijo el Señor Jesucristo. Y si usted analiza lo que es el agua y lo que es el agua es H2O, es 2 hidrógenos y un oxígeno. Y obviamente el espíritu, no tiene sustancia, es espíritu. Entonces, si yo tengo que nacer del agua y del espíritu, evidentemente tengo poca materia, poca carne, poca cosa tangible. Entre otras cosas, hay un montón de explicaciones teológicas sobre el nacer del agua y del espíritu. Algunas hacen alusión al bautismo, otras hacen alusión a que cuando Jesucristo le clavan la espada al costado sale agua. Todo lo que sea teología y mayor entendimiento y conocimiento, usted puede buscarlo, puede tomarlo, pero ¿sabe qué? Yo vuelvo a lo mismo, que le revele el Señor. Yo en lo personal tuve revelación del nuevo nacimiento en Cristo en una visión abierta en el año 2011. Fue maravilloso, fue glorioso y me cambió la vida. Por eso también yo le invito, si usted no tiene certeza o no tiene, o todavía le quedan algunos resabios de dolor por su infancia y por su nacimiento, porque su hogar fue disfuncional o por lo que sea, porque todo eso afecta a mi funcionamiento espiritual. Yo no soy, ayer justo escuchaba, si usted puede en algún momento, hay un material de Sebastián Palermo que habla de ser uno, y él dice que y escuchándolo también a eso, esto de que somos tripartitos, como si tuviésemos 3 partes divididos, espíritu, alma, cuerpo, él dice, es un concepto erróneo. ¿Y sabe qué? A mí me bendijo ayer exactamente, porque también entendí que es un concepto erróneo en mi mente. Porque entonces tengo como que cosas del cuerpo, cosas del alma, cosas del espíritu. Somos uno. Somos espíritu, básicamente somos espíritu. Tenemos un alma que conecta mi espíritu con el contexto. Y un cuerpo que es la masa donde eso está asentado mientras estamos aquí en la tierra. Entonces, pero soy uno, básicamente uno. Espíritu por excelencia. Por eso cuando yo entiendo eso, potencio mi relación espiritual con el Espíritu Santo de Dios, porque lo que tiene mi espíritu es sustancia de Él. Entonces yo no puedo analizar y explicar y buscar lógicamente razonamientos de cómo funciona lo espiritual. Yo lo tengo que vivir, lo tengo que experimentar. Y ese tiene que ser mi hambre y mi sed. Porque si no, hermanos, nos empezamos a decir, bueno, pero la mente tiene estas partes, lo otro, y volvemos al pensamiento griego, al pensamiento en donde fuimos educados en las escuelas, donde fuimos instruidos en los institutos teológicos, donde fuimos instruidos desde un altar de una iglesia, que alguien leía la palabra y nos explicaba y nosotros entendíamos, y después pocas veces íbamos a meternos con el Espíritu Santo, a decirle, Espíritu Santo, esto me enseñaron, ¿es correcto? No, era como, bueno, y entonces se nos ampliaba más la cabeza, el conocimiento, teníamos más argumento para sostener una idea, y el Espíritu. Por eso, hermanos, es un cambio profundo lo que necesitamos. Nacidos del agua. El agua casi que es materia, nada. Además de que es un elemento imposible de crear en la tierra. El agua es celestial. No se puede crear agua, por más que
hayan analizado químicamente su composición, no se la puede crear. El espíritu. El agua constituye uno de los componentes distintivos de nuestro planeta. Su molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno. Esto le compartí. A mí me llamó la atención. Pero sabe que dice alrededor del 70% de la superficie de la Tierra está ocupada por agua. En paralelo, nosotros tenemos un 70% de agua. ¿A usted le parece que el Señor hace las cosas al azar? No, no las hace al azar. Las hace con sabiduría, las hace con un amor eterno, porque yo lo que fui entendiendo es que como que el Señor se gastó todo el tiempo y sigue haciéndolo como para decir, acá hay un tips, agárralo, acá hay otro, agárralo. Y me va dando pistas y señales permanentemente. Y como se dio cuenta que éramos muy, muy duros, manda a Jesucristo para que desarrolle todo el plan desde lo tangible. Todo el plan completo. Por eso dice, consumado es. Nosotros no tenemos nada que inventar, nosotros tenemos que volver al diseño original, que se abran las puertas de revelación, que el Espíritu Santo penetre en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, se imparta de su espíritu y comencemos a vislumbrar y a ver y a vivir en el espíritu. Esa tiene que ser nuestra meta. Esa es la verdadera resurrección. Porque el cuerpo va a resucitar. El cuerpo físico está compuesto de tierra, se deteriora, se desgasta, se enferma y de hecho se muere. Y va a resucitar, por supuesto. Pero nosotros, en el espíritu, morimos para resucitar y vivir aquí y ahora en la vida perfecta de resurrección. Espero que haya ido entendiendo. Estas 2 filminas muestran esta oscura que yo le estoy mostrando aquí, es la composición de una estrella. Y sabe que las estrellas tienen mucho hidrógeno. Ahora que con todo este avance tecnológico y que hay unas posibilidades de lentes y de telescopios impresionantes que pueden captar de manera mucho más real, aparecen una serie de descubrimientos que eso también, hermanos, me pone feliz, porque este es el tiempo de la revelación. Si nosotros como hijos de Dios, como hijos de resurrección, vamos, se nos abren puertas de mucha revelación, y como que el Señor, otro tips, chicos, miren, en lo natural está sucediendo que están descubriendo pilas y pilas de cosas, porque estoy abriendo ventanas de posibilidades de visión tangible. ¿Qué quiere decir? Se abren portales de revelación desde el espíritu para nosotros. No puede ser que la ciencia vuele y nosotros quedamos siempre con lo poquito que sabemos y nutrimos más eso mismo. Entonces sabemos más, conocemos más versículos, y no digo que no haya que saberlos, pero es como que tengo más registros de cosas, y entonces parece que ya eso, hermanos, ya tendríamos que darnos cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos la tecnología. Uno acá pone, ¿qué significa true? Y te aparece. Entonces, ¿para qué me voy a hacer de que tengo más contenido? Alivianemos la carga para poder ir en el espíritu a dimensiones insospechadas. ¿Ven? Voy a salir de acá, de compartir, y vamos a ir por algo más. Espero haber sido clara. Voy a... No sé si dejar consultas hoy, porque en realidad al estar recién comenzando, mejor avancemos un poquito más. Se recuerda que le dije que le iba a dar tarea, porque el martes que viene no voy a poder estar, tengo que llevar a mi papá. Y no le iba a contar, digo, pero voy a contarle. Mi papá tiene 88 años y tiene que renovar su carnet de conductor.
y lo tiene que renovar en Rawson, y yo vivo a 640 kilómetros, y él se vino acá cerca a alquilarse una chacra. Pero irse 640 kilómetros para ir a renovar su carne y volver, como que no se anima. Entonces lo tengo que acompañar y nos vamos el lunes, y lo más probable es que no pueda y no tenga tiempo. Y me pone feliz, por eso le cuento esto. La tarea es que usted tome el libro de Juan, el Evangelio de Juan, lo lea todo, son 21 capítulos, pero transcriba, y si es posible a mano, así es mejor, porque tipear es fácil, y también es fácil, copia y pega, y entonces me armo un documento en la compu con todo lo que dice Jesús. Pero el escribir, hermanos, hace un proceso mental muy interesante. Entonces, la tarea es la siguiente: toma el libro de Juan, lo lee y transcribe todo lo que dice Jesús. No lo que hablan, no lo que le preguntan. Si hace falta que la pregunta aparezca para que se entienda la respuesta, copie la pregunta con otro color, ¿sí? Y nos vamos a quedar con un escrito de Juan de todo lo que dice Jesús. Y yo, sabe que yo vengo como haciendo eso, y yo me doy cuenta que se empieza como a desconfigurar todo el esquema mental que yo tengo de la Biblia, porque el esquema mental que uno a veces tiene es una mezcla entre lo que dice este, lo que dice el otro, y se nos complica. Y si queremos conocer realmente a Jesucristo, qué interesante o qué necesario es, qué es lo que él decía. No lo que dijo el otro, que el otro dijo, no, ¿qué es? Así es que vamos a arrancar con eso, ¿sí? Si tienen la Biblia pellita o la textual, mejor. Mi esposo yo no sé, usted haga lo de la Biblia que tiene, porque no le van a cambiar. Él me quiere acotar que si tal Biblia o tal versión, la que tenga, la que el Señor le diga, usted transcriba. Eso. Y una más, le hace las 2 cartas de Pedro, pero pensando en la resurrección. Y yo le cuento algo, una última. Cuando empezó el Señor a impartirme de revelación, me dijo, así en un sueño, o sea, pero lo escuché porque el Señor me habla mucho y yo le agradezco. Me dice, tenés que leer las 3 cartas de Pedro. Y yo me levanto pensando que había 3 cartas, y voy a la Biblia y hay 2. Y resulta que entro a buscar en internet, ¿existe alguna tercera carta de Pedro? Y sí existe. La carta de Pedro a Felipe. Hermanos, eso para mí fue glorioso. ¿Y sabe lo que dice la tercera carta? Habla de la resurrección. Pedro le habla a Felipe sobre la resurrección. Y está re difícil de buscarla. Si usted toma el desafío y la rastrea, búsquela. No es tan fácil de leer, pero a mí me impactó, porque el Señor me dijo, y yo dije, pero ¿cómo si no hay una tercera? Y pregunta, usted pone en Google, ¿existe una tercera carta de Pedro? No. No te dicen no, primera, segunda. Pero usted pone carta apócrifa de Pedro, aparece. Así es que hay tarea. Espero haber sido, básicamente lo que yo quería hacer era como estimular y como incomodar, y eso, si eso se logró, yo me siento feliz. Y porque de eso se trata. Si yo estoy muy cómodo, si yo ya sé, cuesta que uno tome desafíos para lo nuevo. Y como resucitar es nuevo, porque voy a empezar una vida distinta. Y más que una teoría, es una práctica constante. Es maravilloso, es glorioso, porque lo que el Señor quiere son estas cosas. De repente le quiere poner un dibujo diferente en su pantalla de la computadora, de repente le quiere llenar el tanque de combustible, de repente quiere hacer lo que Él quiera. Y de eso se trata, y eso es precioso y nos pone muy felices. Así que yo creo que soy la primera en estar muy feliz porque me animé,
porque sucedió en el año nuevo y porque lo que viene es impresionante, impresionante, impresionante. Así que bueno, el que quiera aportar, vamos a dejar tres personas y ahí ya vamos cerrando. El que se quiere desconectar también puede hacerlo, no hay ningún problema. Recuerde que el próximo martes no, sino que hasta el otro martes. Si alguien quiere acotar algo, estamos disponibles.